Buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Carlos Monterrosa les saluda, miércoles 27 de octubre. A mitad de semana nos interesa hacer un análisis de la coyuntura política, los principales sucesos que se han estado dando en las últimas horas, pero también nos permitirá ver en perspectiva las últimas semanas de lo que ocurre en los agentes políticos, declaraciones, discursos, posicionamientos, entre otros aspectos. Y es un gusto para mí darle la bienvenida a este espacio de opinión a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, y también cordialmente a Jorge Villacorta, consultor y analista político. Jorge está conectado con nosotros a través de la plataforma Zoom. Eduardo, bienvenido, qué gusto nuevamente. Buenas noches, Carlos, siempre un gusto. Gracias por acompañarnos. Jorge, bienvenido, buenas noches. Igualmente, muy buenas noches, es un gusto, Carlos, y es un gusto estar aquí, como siempre, con el gran amigo. Gracias a usted por acompañarnos, Jorge. Bueno, tenemos varios temas que desarrollar y uno que quiero poner en perspectiva porque creo que no lo hemos abordado ni con Eduardo ni con Jorge en sus últimas participaciones en el espacio y aprovechamos porque, Eduardo, en el último mes se podrían mencionar dos expresiones sociales que son retratadas en dos marchas. Han tenido como factor común tener una posición crítica hacia el gobierno en diferentes temas. Un aspecto aquí es, Eduardo, sin quedarnos estrictamente en el hecho de la movilización, la pregunta va más en este sentido. ¿Qué nos retratan estas expresiones para las condiciones políticas que actualmente vive el país? Porque se puede mencionar que son expresiones más efímeras, que se dan en función del malestar, que tiene un componente emocional de reacción hacia el gobierno, pero que tanto eso también nos puede dar la pauta a una estructura sociopolítica de configurar agentes que tienen una postura opositora o una postura política diferente de lo que está haciendo el gobierno en este momento. Bueno, yo creo, Carlos, que con esa pregunta hay diferentes respuestas que te podría dar, pero me quiero quedar con dos. Obviamente, la más evidente es la que tiene que ver con el creciente descontento. O sea, eso creo que se puede palpar fácilmente. Hay descontento y se le está restando apoyo al presidente de la República. Pero digo, esto es así y se puede ver. Pero lo otro que quiero agregar tiene que ver con el hecho de que, y no se está analizando mucho, y lo quiero plantear acá, es de que probablemente se está incrementando la presencia de la ciudadanía en la calle porque hay un cierre de espacios políticos, institucionales para la ciudadanía. Es decir, si yo estaba inconforme con una medida del gobierno o una medida legislativa, yo tenía la posibilidad de acudir a la Sala de lo Constitucional para, en ese tribunal, resolver la disputa o mi inconformidad y reivindicar mi derecho si ese fuera el caso. Pero ahora no tenemos esa instancia, por ejemplo. Y así podemos comenzar a ver, por ejemplo, comunidades, sectores que antes tenían algún medio de interlocución con la Asamblea Legislativa para presentar sus iniciativas, ahora no está ese espacio. Entonces, digamos, para redondear la idea, el punto es que el actual régimen lo que está dejando a la gente para mostrar descontento, para tratar de reivindicar derechos, al menos para manifestarse y protestar, es la calle, no las vías institucionales. Hay un aspecto con esto que Eduardo menciona, Jorge, a la luz de estos fenómenos o de estas marchas que probablemente pueden surgir otras o probablemente esto ya no necesariamente se materialice de marchas, sino de otros grupos y organizaciones políticas, eso lo dirá el tiempo. El punto es este, la reacción del gobierno ha sido minimizar las marchas porque menciona que no han sido tantas personas en cantidad como se presenta o se proyecta en medios de comunicación, o que estas marchas son organizadas o son visibilizadas por personas que tienen alguna vinculación con partidos como Arena y el FMLN. ¿Qué tanto estas dos posiciones del gobierno son válidas o hay que verlas desde una perspectiva distinta como se está presentando? No, a mí me queda claro y creo que la población que asiste a las marchas, a estas marchas y posiblemente haya otras, casi con seguridad, me parece que simplemente esa gente está clara de que está reaccionando ante una situación para algunos de incertidumbre, para otros de preocupación y para otros de rechazo.
en la medida de los principales temas o problemas. El tema de la inseguridad sigue estando ahí. Yo acabo de ver en mi teléfono un mapa de la zona donde las maras siguen controlando Soyapango, el norte de Ciudad Delgado, y creo que la gente está clara de que son desalojados. Hemos visto noticias de eso, de viviendas. No hay ninguna duda que el tema de la renta sigue siendo determinante, y los desaparecidos. Claro, a reducirse el número de asesinatos, no hay ninguna duda que eso es importante, pero el problema es la inseguridad, que hace que la gente tenga que buscar otras opciones e incluso buscar irse del país, como lo hemos visto. Hombre, tiene que ver con que cierto plan, cierta parte del plan que el gobierno ha anunciado y que ha promovido tanto, no tiene el éxito en cuanto al impacto directo del control del territorio. Sí. La gente sigue siendo controlada por él. Creo que estas cosas generan en parte lo que dice Eduardo, de que la gente no tiene mecanismos de expresión como en el pasado. Yo agregaría que en el pasado la presencia también de alguna manera u otra de partidos políticos, del debate, de las mismas gremiales empresariales, que en algún momento terminaron como sustituyendo casi a partidos políticos, todo eso se ha reducido y se ha tendido a minimizarse. Entonces la gente busca formas de expresión, además de lo que ya Eduardo ha señalado. Creo que minimizarlas, sí, es un recurso que el gobierno va a ocupar, y obvio que lo va a hacer. Es obvio que también venir a decir que son financiadas, cuidado, ha dicho que son financiadas por gobiernos internacionales o por ayudas internacionales, o sea, está en algunos momentos mezclando y señalando acciones peligrosas al decirle al propio presidente en los actos del 15 de septiembre. Creo que esas cosas se vuelven preocupantes. Y por último, esto está relacionado en el ambiente del que estamos hablando de coyuntura política, pues de las frases del presidente criticando unos juicios que había señalado el funcionario Gómez de la administración Biden, que recibe una respuesta, pues me parece a mí preocupante, por parte del presidente de la República, un poco ligera quizás, buscando quizás plantear un nacionalismo o trasladar a su gente una actitud de firmeza, pero que también contribuye a este ambiente y obviamente de rechazo. Y por último, falta ver todo lo que significa esta elevación del costo de vida. Hemos pasado una inflación antes de 1 punto, 2 puntos, andamos arriba de 5, y además es tan evidente que el costo del combustible y los costos que esto trae como consecuencia, pues es impresionante cómo el costo de vida, y hoy hay unas primeras planas donde dice, mire, es la tortilla, o sea, es el alimento inmediato que tiene que subir. No ha subido el precio del maíz. ¿Qué ha subido entonces? Bueno, el combustible para echar las benditas tortillas. Entonces me parece a mí que estas cosas generan un ambiente movilizador. No hay ninguna duda que el presidente de los transportistas es una buena expresión de alguien que no tiene nada que ver con partidos políticos, ni nadie lo está financiando desde el exterior, al revés, que tiene y explica que necesita conversar y ser apoyado por el gobierno frente a una serie de medidas. Hay un aspecto aquí que ha mencionado Jorge, Eduardo, es de estas manifestaciones que se han dado en septiembre y la otra en este mes,
cuáles son las expresiones sociales que van tomando forma. Es decir, porque Jorge mencionaba recién que hay que ver con precaución el hecho de generalizar de que son personas movidas por Arena, por el FMLN o por estos partidos políticos. Entonces, ¿qué expresiones están surgiendo, se están mostrando en la superficie de, podríamos llamarlo así, del sistema político o de las condiciones sociales de nuestro país, y a la vez que otras se pueden ir involucrando cuando no ven espacios de apertura o por lo menos un espacio de interlocución con alguna institución del gobierno? Bueno, yo creo, Carlos, que las manifestaciones, particularmente creo yo, con mayor énfasis la del 15 de septiembre, mostraba un abanico de diversidad de sectores, de intereses, de agendas, de reivindicaciones que se expresaron en esa manifestación. Porque, bueno, uno podía ver personas que sin duda pertenecen a sectores, decirlo así, de clase alta, de ingresos económicos altos, que andaban en la manifestación, pero también tú veías personas de comunidades que se estaban manifestando. Entonces, creo yo que junto con eso también hay que ver la diversidad ideológica, porque tú veías gente de partidos que sin duda andaban, de los diferentes partidos políticos, pero tú también veías ciudadanía que no tenía nada que ver con partidos políticos. Ya el ingeniero lo decía, una cantidad importante de personas en la marcha no estaban organizadas, o sea, no tenían nada que ver con partidos, ni con organizaciones, ni con movimientos, nada, sino que era ciudadanía que simplemente llegó a manifestarse. Entonces, ahí se juntaron agenda medioambiental, feminista, las organizaciones que vemos los temas de democracia y transparencia, estábamos también ahí presentes, partidos políticos, como lo decíamos. O sea, habían diferentes expresiones sociales, políticas, ideológicas presentes en la marcha. Hay un aspecto que quiero incorporar en esta lectura, Eduardo, y pedir a la producción si nos puede poner en pantalla un recurso, que es un full, es decir, va a aparecer en pantalla una imagen del artículo 1 de las disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos y privados, porque esto fue una reacción que también se hizo la semana pasada en la Asamblea Legislativa. Hay que actualizarlo porque el presidente de la República envió una observación que está vinculado a este decreto por un aspecto más de carácter de orden en el tema de la temporalidad de la aprobación del decreto y en qué momento entraba en vigencia y en qué momento perdía vigencia, y para la cual se tenía conexión con las prórrogas. El punto es el siguiente, Eduardo, veamos más bien el movimiento que hizo la Asamblea Legislativa, porque lo que se buscaba o que se pretende con una disposición de este tipo era suspender hasta el 8 de diciembre. Originalmente se tenía pensado hasta febrero del próximo año, pero que nos muestra también si lo ponemos en el panorama, en el tablero de ajedrez, un movimiento de piezas de estas características. Lo que podemos decir es que este decreto no tenía un fin sanitario. Así de sencillo, no lo tenía. Había un fin político, un fin de obstaculizar las expresiones o tratar de obstaculizar las expresiones sociales que se estaban manifestando, mostrando su descontento con el gobierno. Y digo esto, ¿por qué? Porque irónicamente, con este decreto, uno podría cuestionarse, bueno, ¿y por qué no implementaron medidas, por ejemplo, de distanciamiento social en el partido El Salvador contra México? El estadio estaba completamente lleno. O sea, ¿por qué no ahí implementaron medidas de que, ok, llevemos el aforo del estadio hasta el 50% para que haya distanciamiento, etcétera, etcétera? Eso no ha habido. ¿Por qué en bares, discotecas, transporte colectivo no hay acciones del gobierno supervisando el distanciamiento social? El uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla. Hay conductores del servicio colectivo que ya no usan mascarilla. Entonces, ¿por qué en esas acciones donde el gobierno podría perfectamente ser un actor importante para cumplir medidas de distanciamiento, de bioseguridad y todo eso, no lo hace y de repente aparece con este decreto que, ojo, aunque el presidente lo haya observado, que vamos a ver qué solución le dan legalmente hablando, porque si ya se venció, entonces la prórroga, aunque el presidente la haya observado,
No. es inviable. Ajá, no o sea, aplica. no. Pero vamos a ver qué movimiento vuelven a hacer. De seguro van a querer emitir un nuevo decreto para tratar siempre de obstaculizar estas expresiones. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar incorporo otro tema en agenda y escucho a Jorge y a Eduardo sobre esto. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, estuvo de gira en Europa hace unos días atrás y sostuvo algunas reuniones con funcionarios europeos, pero también brindó entrevistas a algunos medios de comunicación internacionales como Euronews, la Deutsche Welle y también el periódico El País. Entonces vamos a analizar un poco qué significa esta visita y las declaraciones que ha brindado el vicepresidente ante estos medios internacionales. Usted puede participar en este espacio de opinión a través de sus preguntas, sus comentarios, de la coyuntura política de nuestro país. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, a través de las plataformas digitales que en este momento usted ve en pantalla en Twitter y Facebook. Pero queremos saludar cordialmente a aquellos amigos y amigas que nos acompañan por la transmisión por YouTube y por Canal 33.tv. Ya volvemos. Otro de los temas que queremos discutir este miércoles junto a Eduardo Escobar y Jorge Villacorta, que estamos hablando de la coyuntura política de nuestro país, fue una visita que ha hecho el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, con funcionarios o representantes de instituciones europeas para hablar de la situación del país. Y para eso quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla un corte, un video de unas declaraciones que brindó el vicepresidente o las razones de su visita a Europa a un medio internacional, la Deutsche Welle. Y ahí vamos a escuchar parte de sus declaraciones ante la pregunta que le formuló el entrevistador sobre cuáles eran las razones de su visita a Europa. Escuchemos. Y la idea es justamente dar la narrativa que corresponde a la realidad de El Salvador, porque todos los hechos que tú planteabas en tu nota de contexto son medias verdades, algunas son leyendas urbanas. Las protestas se originaron contra el Bitcoin, que es una de las, digamos, medidas emblemáticas que me ha tocado explicar acá en Europa por el nivel de aceptación que tiene en este momento el liderazgo de El Salvador al haberse posicionado como el primer país en adoptar el Bitcoin como una moneda de curso legal. Muy bien, hay dos términos que me gustaría tener su análisis, Jorge. El vicepresidente utilizó la palabra narrativa, posicionar la narrativa de la realidad en El Salvador, porque alrededor de algunos temas que se están conociendo a nivel internacional se mencionan como leyendas urbanas, que esa fue otra de las palabras. La pregunta es, ¿qué implica esto en medida de visibilizar o de, podemos decirlo, de diplomacia a nivel internacional, que el vicepresidente busque acercamientos o sostenga algunas reuniones con funcionarios para posicionar lo que está ocurriendo o las narrativas que desde el gobierno quieren plantear ante estos funcionarios? No, es evidente que en estos últimos días y horas hay un esfuerzo del gobierno por cambiar la imagen nacional e internacional. A nivel nacional los hemos visto en estas horas, el presidente de la República que no es usual que vaya al terreno y estar con la gente, pues ha hecho acciones interesantes como la inauguración de este cubo aquí en la zona de mexicanos. También el tema, por cierto, positivo es ese, porque está en una zona populosa y todo aquello que significa apertura, uso de recursos para la educación, para la cultura, que bueno. Y lo mismo me parece con el tema de la planta de Las Pavas. Ahora pues le cambian de nombre y esto es un problema mediático, pero lo importante es lo que significa ese esfuerzo. A mí me parece que esas cosas positivas sirven para tratar internamente de mejorar la imagen y desviar también este malestar de la población. Ahora, lo que Félix está haciendo en Europa, igual busca mejorar la imagen tratando de convencer a tanto el público como a funcionarios sobre la situación según la realidad que ve y va a mostrar el presidente. El problema es que ahora el mundo está comunicado permanentemente y lo que sucede aquí se está viendo en este mismo momento
en todas partes del mundo. Por consiguiente, es muy difícil decir que estas son narrativas, que son medias verdades, medias mentiras, si la gente lo está viendo. Bueno, el presidente ha gastado buena plata, bastantes millones en lobistas en Estados Unidos, y si no corresponden a la realidad, no tiene éxito, por más que paguen. Si aquí se sigue presentando un discurso confrontativo, si la gente se sigue yendo a los Estados Unidos en caravana, si seguimos el problema de la renta y los desaparecimientos, pues perdónenme, por muy lobista que sea, no tiene éxito. Creo que lo mismo le va a pasar a Félix en Europa. Él tiene experiencia porque estuvo antes definitivamente en los esfuerzos cuando estábamos en el proceso político-militar, antes de los acuerdos de paz del 92. Entonces es alguien que lo conocen y está bien, pero el resultado lo veo muy difícil de cambiar, no digo que sea imposible, de cambiar la visión, porque no corresponde a lo que se ve en los medios todos los días, y el mundo es realmente un pañuelo. Entonces creo que el esfuerzo sí tiene el gobierno que hacerlo, y se da su derecho a hacerlo, es correcto. Algunas cosas positivas seguramente podrán destacar, pero el peso de lo que estamos conversando ahora, de la realidad termina se imponiendo a los esfuerzos mediáticos que se hagan. Hay un asunto que ha mencionado Jorge, Eduardo, y creo que vale la pena, sin ponernos filosóficos, porque no es ese el objetivo, pero el término me llama mucho la atención que ha empleado Jorge, la lectura de la realidad que el gobierno hace. Una cosa es la lectura de la realidad que el gobierno quiere hacer, y otra la lectura de la realidad de que el gobierno debe de hacer de lo que está pasando. ¿Por qué es clave hacer estas distinciones? Porque claro, según esa lectura que hacen, ese es un poco el discurso o los posicionamientos que se van a mover a nivel diplomático, como hace cualquier gobierno. Digamos, esto no es algo alejado de lo normal. El punto es las lecturas más certeras o precisas de lo que está ocurriendo en el país, Eduardo. Yo creo que el gobierno, digamos, respecto de la comunidad internacional, parece que ya tiene claro que ha perdido el control de la narrativa sobre el tipo de gobierno que está ejerciendo el presidente Bukele. O sea, ya perdió esa narrativa, porque antes ellos colocaban en la agenda de la comunidad internacional la narrativa que ellos querían. O sea, que el presidente joven, que desmontó el sistema bipartidista, todas esas expresiones que se escuchan, ellos tenían el control de eso, ellos ponían esa narrativa, eso le vendían a la comunidad internacional, pero la comunidad internacional ya se comenzó a dar cuenta que eso no es así. Entonces, al darse cuenta que no es tan cierto todo lo que dice el gobierno, pierde el control el presidente de cómo lo ven internacionalmente, cómo opina la comunidad internacional de ellos. Entonces, este es un esfuerzo por, de nuevo, tratar de controlar la narrativa afuera sobre el país. Ahora, con lo que está pasando acá adentro, solo brevemente, Carlos, creo que hay que decir algo. Sí. Pareciera, no sé, que el gobierno, en su afán por desprestigiar el descontento, si eso fuera el caso y no han entendido qué es lo que está pasando, están cometiendo el mismo error de los gobiernos anteriores, ya, de no escuchar a la gente. Entonces eso al final le va a pasar una factura al gobierno, el que no esté poniendo atención al descontento social. Y por eso, y ya lo decía el ingeniero Villacorta, es que ha salido esta semana el presidente, tratando de mostrar cercanía con la gente, que está preocupado por la gente, que sale, que se ve, tratando de alguna manera cambiar ese rumbo de descontento de la ciudadanía. Bueno, hay un aspecto ciertamente que no era muy usual, solo para épocas cuando fue la pandemia, que el presidente salió a algunas
ciudades en específico o colonias en particular, pero podemos decir que en las últimas par de semanas 3 eventos públicos o salidas públicas del presidente, el de Volaris, el del Cubo que mencionaba Jorge y el de Anda, digamos, en poco tiempo. También a nivel comunicacional vamos dando muestras de cómo querer posicionar una imagen ante lo que está ocurriendo y cómo las narrativas están en pugna a nivel mediático, a nivel de tanques de pensamiento, entre otros puntos. Y creo que es un punto interesante también ponerlo en la reflexión de los amigos y amigas que nos acompañan. Quiero pedir a producción si nos puede poner también otro clip, otro corte de video de la entrevista que brindó el vicepresidente Ulloa a la cadena Euronews. Ante la pregunta que le hizo a la entrevistadora sobre el tema de la destitución de los jueces, si valoraba si en el país ya no había independencia judicial o qué significaba también estas destituciones de los jueces. Esta fue la respuesta que brindó el vicepresidente. Escuchemos. Ha habido una mala información hacia afuera diciendo que el presidente Bukele ha quitado jueces y ha puesto jueces. Según nuestra Constitución y en la separación de poderes de nuestro modelo republicano y de Estado de Derecho, el presidente de la República de El Salvador no tiene absolutamente ninguna facultad ni para nombrar ni para destituir jueces. Pero en cualquier caso, da la sensación, ¿no?, como ha ocurrido de una manera tan rápida justo después de la llegada del presidente Bukele al poder, de que es como una manera de querer sacarse de encima un contrapeso, ¿no? Una voz crítica. No, para nada, al contrario. Tenemos ya más de 2 años de haber llegado al poder. Nosotros tomamos posesión el 1 de junio del 2019. Estas medidas se tomaron el 1 de mayo del 2021. O sea, ya había pasado casi la mitad del mandato del presidente, lo cual indica que el presidente no tiene capacidad para quitar y poner jueces. Si hubiera sido así, lo hubiera hecho desde el primer día o el primer año. Muy bien, en función de esas declaraciones, Eduardo, te consulto, ¿cuáles son los elementos que hay que observar de la fortaleza o debilidad del argumento que plantea el vicepresidente ante las consultas que le formuló la periodista? No, yo creo que causan asombro escuchar estas declaraciones donde se desliga de toda el desmontaje institucional que ha impulsado el presidente Bukele. Y dice el vicepresidente que no lo hubieran hecho desde el inicio. Pues sí, si no tenía control de la Asamblea Legislativa para destituir jueces y emitir leyes para destituir jueces. Y eso fue lo que hicieron el 1 de mayo. O sea, si ellos hubieran tenido el control desde el 1 de junio de 2019, ahí lo hubieran hecho. O sea, eso es lo primero que salta. O sea, el nivel, lo voy a decir así, de desfachatez, de decir de que no tiene nada que ver el presidente. Si el presidente siempre señaló que necesitaba una asamblea legislativa con diputados que apretaran el botón para hacer las medidas que él quería. O sea, aquí creo yo que nadie puede estar ciego señalando de que los diputados, el fiscal, los magistrados no responden al presidente. O sea, eso, hay que tener valor para decir que no sucede eso. Y digo, la muestra más evidente es que el 1 de mayo, cuando tenía el control ya legislativo, lo primero que hicieron fue destituir a la Sala de lo Constitucional. Es lo primero que hicieron. Hay un aspecto acá, y voy ahora con Jorge, antes de irnos a la pausa, Jorge, que implica también la construcción de un argumento, de un discurso sobre este tema de lo que significó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y posteriormente el decreto en el cual por lo menos 1/3 de jueces estarían fuera por la edad o por los años en la carrera judicial, y ante las declaraciones que brindó el vicepresidente. O sea, ¿cómo queda también esa idea de la construcción de ese argumento o de esos discursos que se presenta aquí, en este caso, ante la opinión pública europea? A ver, honestamente, a mí me parece que apoyarse en lo que los abogados llaman leguleyada, de decir, mire, la ley en nuestro país no le da potestad al presidente para quitar a poner jueces o magistrados. Perdóneme, en este momento, nuestra institucionalidad, y eso lo saben los organismos internacionales y los funcionarios internacionales que están aquí, no existe ninguna posibilidad de seguir manteniendo una legalidad clásica como está en la Constitución y las leyes. Creo que se ha perdido totalmente esto, principalmente, tal como lo decía Eduardo, tenés una asamblea que fue electa, esos diputados ni siquiera hicieron campaña.
porque toda la campaña millonaria fue vote por el presidente Bukele y los diputados que el presidente Bukele necesita para hacer lo que el presidente considera que es lo que el pueblo quiere. Ese ha sido el argumento. Esos diputados, perdónenme, no tienen ninguna capacidad individual, y lo que han hecho es simplemente buscar también acceder o controlar a través de esas medidas, controlar el poder total, tanto legislativo como ejecutivo, que ya lo tiene obviamente, y el judicial. Yo creo que eso es querer tapar el sol con el dedo, ese discurso y esos argumentos del señor vicepresidente. Creo que hasta ahora a mí no me parece que esos argumentos sean mínimamente creíbles en la opinión pública internacional. Muy bien, tengo que hacer la última pausa y al regresar hablemos un poco de la agenda legislativa. Proyectos de ley que están en discusión, el trabajo de algunas comisiones parlamentarias y ver cómo ha sido el rendimiento o el trabajo de la Asamblea Legislativa en las últimas semanas y también en las últimas sesiones plenarias. Usted puede participar en este programa, formular sus comentarios o sus preguntas a Eduardo Escobar y a Jorge Villacorta a través de las plataformas digitales. Ahí ve en pantalla usted los espacios para interactuar con nosotros. Queremos saludar también a aquellos amigos y amigas que siempre están con nosotros a través de YouTube o por la transmisión que se hace en canal33.tv. Ya volvemos. Muy bien, en este último segmento vamos a hablar un poco de la Asamblea Legislativa, algunos temas que están en discusión y hay un tema que vale la pena enfatizar, Jorge. El tema de la Ley de Gestión de Recursos Hídricos, o conocida como la Ley del Agua. Se estima o se espera que la próxima semana pueda ser sometida al Pleno para tomar decisión. Este es un tema importante, es un tema sensible y también un tema con alta conflictividad política. Entonces, veamos un poco qué elementos pueden marcar desde su perspectiva una aprobación de una ley que con facilidad lo puede hacer el gobierno porque tiene las mayorías, pero la reacción que puede generar de diferentes segmentos de la sociedad que tienen un posicionamiento sobre el tema del agua, de acceso al líquido, pero también de condiciones que le permitan tener acceso al agua a una tarifa justa y que no otros se vengan a aprovechar para obtener entonces agua en diferentes lugares del país. Esto es un tema grave. El agua es vida. La importancia está precisamente en eso. Yo creo que la ley o el hecho de haber desechado todos los esfuerzos que se habían hecho en múltiples ocasiones para tener un proyecto de ley que resolviese los principales problemas que tienen que incluir, por cierto, no solo cómo nos repartimos apenas el 10% del agua que nos llueve, el 90% se pierde, sino cómo hacer para retener el agua y las medidas para hacer eso de manera de tener infiltración y retención. Pero bueno, el problema también es que esa ley, hasta donde yo entiendo, no tiene al interior de la estructura, del diseño, una institucionalidad técnico-científica de altísimo nivel que sea quien defina dónde hay agua, qué cantidad puede sacarse de esas aguas y en qué tiempo, de manera tal que quien defina dónde se realiza un proyecto que va a hacer uso industrial, vivienda, agropecuario, de agua, sea una autoridad técnica científica y que sus decisiones, sus planteamientos sean vinculantes para la autoridad estatal, pero la autoridad que lo va a hacer. La falta también de presencia de sociedad civil, de las comunidades mismas, de las organizaciones del agua, me parece también un error no haber incorporado, no querer incorporar y dejar eso estrictamente al gobierno, y preocupa cuando dicen que van a poder darle 15 años como una especie de concesión a empresas que quieran hacer uso del agua. Y entonces, insisto, si no hay una autoridad técnico-científica que defina eso, es grave. La otra cosa
que hemos estado viendo es, bueno, mire, pero El Salvador está aguas abajo de Guatemala y Honduras. Por consiguiente, es necesario tener un mecanismo, un tratado o algo similar con Honduras y con Guatemala, principalmente con Guatemala, para evitar esa agua contaminada que ahora resulta que con la minería que va a hacer el Cerro Blanco y otros proyectos mineros que están en ambos países, contaminarán de arsénico y de otras cosas más nuestras aguas. Independientemente que hay otra ley que también está en discusión que cambia la institucionalidad que controla el tema energético y minería, y solo que ahí en ese proyecto de ley ya no hay prohibición para desarrollar minería metálica en El Salvador. Con nuestras tremendas dificultades medioambientales, esas dos normativas son graves. Y por último, hablando de normativas, la otra que significa de que por interés social, por necesidades sociales, una institución va a llevar una demanda ante el juez para expropiar una propiedad. Pero la indemnización, que es parte indispensable constitucional, la indemnización la va a fijar un juez. El valor de una propiedad lo va a determinar un juez y para colmo, el Estado va a poder hacer uso de esa propiedad sin todavía que el juez resuelva ni el precio ni las definiciones de la legalidad de los hechos. Perdóneme, estas son situaciones graves. Alguien dijo ahí, es que así se hizo ahí en la reforma agraria. Cuidado, en la reforma agraria se indemnizó, pero el valor fue establecido por la misma persona propietaria que había jurado, había declarado, declaración jurada, el valor de su propiedad cuando declaraba renta, que antes se declaraba patrimonio. Entonces, en una declaración jurada, hoy es diferente, aquí es el juez el que va a definir eso. Creo que esa es otra legislación que también es preocupante y está en el debate en este momento en la Asamblea Legislativa. Jorge ha mencionado, creo que con mucha precisión, tres nada más marcos legales que se van a tomar decisiones y que tienen implicaciones cotidianas: el tema del agua, este tema en marco económico y este último sobre terrenos municipales. Eduardo, ¿incluirías tú otros marcos de leyes? Porque ahora, claro, con las mayorías que tiene el Partido Nuevas Ideas, fácilmente aprueba proyectos de ley sin mayor discusión o deliberación. El tema es qué otros deben de tener presente o qué otros procesos legislativos que en este momento vive el Parlamento debe llevarle secuencia o estar presentes o atentos ante ello por las implicaciones que pueden significar las decisiones que tomen los diputados y diputadas. Yo creo que hay dos temas que yo sumaría a lo que bien señala el ingeniero. Uno, el tema de las pensiones, reforma al sistema de pensiones, y el otro, esta instancia del gobierno que se encargará de los asuntos, los proyectos municipales. Esos dos creo que pueden tener un impacto y por lo que puede pensarse negativo en las condiciones de vida de la población. Digo el tema de pensiones, por ejemplo, porque al menos yo sostengo que el interés del gobierno no es llevar una pensión universal y digna a las personas, porque el tema de las pensiones no solo es que lo maneje en privado, sino que el tema de pensiones tiene que ver con la falta de cobertura a toda persona que cumple la edad para jubilarse. O sea, no hay una cobertura universal del sistema de pensiones. Y lo otro es el monto de la pensión, o sea, que es una pensión muy baja que no le permite llevar una vida digna a las personas. Esos son los dos problemas. Pero yo creo que el gobierno no está interesado en eso, con el tema de las pensiones. Está interesado más en echarle mano al fondo de pensiones para temas de cubrir déficits fiscales que tiene y ahí tener una fuente de financiamiento. Eso es con el tema de las pensiones, que al final puede significar, así como en el sistema público se puso en riesgo el pago de pensiones y el Estado tuvo que endeudarse, y mucho de la deuda del país tiene que ver con el tema de las pensiones. Sí. ¿Ya? Entonces, podría generarse una situación similar en un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que el Estado no pueda pagar y eso va a afectar a los pensionados. Y lo otro
esta instancia, que se me ha olvidado el nombre, para... Dirección de Proyectos Municipales. Dirección de Proyectos Municipal. Que al final pensemos, estamos hablando de 262 municipios, 262 realidades diferentes, ¿ya? Y que llevan una lógica social, política para implementar un proyecto. Ahora lo va a concentrar el Ejecutivo. Y acá, obviamente, el interés no es de ninguna manera que se haya desarrollo municipal, sino que el interés uno es que el presidente sea omnipresente, en primer lugar, que hasta en proyecto municipal está el presidente. Dos, el tema del manejo del FODE ya no sale del gobierno central, queda con ellos y termina concentrando el poder el Ejecutivo. Entonces, eso puede repercutir en la agilidad, en la calidad de los proyectos, en la participación de las comunidades en el desarrollo local. Muy bien, quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla las preguntas o comentarios que han llegado a este momento para tener las reacciones o comentarios finales de nuestros invitados. Blanca pregunta, buenas noches, ¿por qué vemos siempre en las marchas a los políticos encabezando y haciendo el llamado? Entonces no es sociedad civil, porque están aliados con viejos políticos que fueron gobierno. Bueno, fue un tema que abordamos en la primera parte, pero sería interesante escuchar la reacción de nuestros invitados. Samuel, señores, seamos serios. No es que los mecanismos de escuchar a la gente no existan, es que ahora los intermediarios cambiaron. Ese es el descontento. Los que controlaban la opinión pública perdieron los vasos comunicativos y eso genera anticuerpos. El comentario de Samuel. Otro comentario. Héctor, creo que no es nada objetivo hablar de una crisis económica por el alza del combustible, sin remarcar que hay una crisis mundial. No todo se trata de presidencia, somos un país que donde el mercado internacional manda. María Elena, ahora tenemos una ley de agua que está a punto de beneficiar a miles de salvadoreños y se trabajará en una reforma a las pensiones. La mal llamada sociedad civil, entre comillas, con líderes de políticos jubilados a la cabeza, se molestan. Bueno, ahí tenemos los comentarios de las personas que tienen a bien y la gentileza de interactuar con nosotros, ofreciéndonos estas valoraciones, preguntas o comentarios. Inicio con Jorge y cerraría con Eduardo. Nos quedan pocos minutos para que puedan darnos comentarios precisos. Serían 2 minutos y medio para cada uno. Empezamos con Jorge. No, muy simple. Yo respeto las opiniones evidentemente favorables a las decisiones del gobierno que hemos escuchado. A mí me parece que simplemente la realidad va a enfrentarse a estos comentarios que ahora se señalan favorables. No veo qué otra manera va a presentarse cuando la gente está en su bolsillo recibiendo un problema de costo de vida. Está enfrentando dificultades evidentes cuando tenga que tener acceso a la justicia y se encuentre con que no hay a dónde, con confianza, con garantía de tener justicia, pueda presentar una determinada demanda. Y tercero, creo que la gente va por fuerza a resentir ese dominio excesivo que se tiene de parte del Ejecutivo y el control hasta los detalles, como se ha dicho, el tema del uso de recursos a nivel de las municipalidades, donde las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos no tendrán nada que decir más que aceptar y agachar la cabeza de lo que la autoridad. Es triste para los alcaldes, porque han perdido totalmente para mí toda su autonomía municipal, e igual que todas las legislaciones, incluyendo la Constitución, pues aquí se aplica que el principio de que se realizan las cosas y que pues, por eso alguien dijo que le cambiáramos el nombre al país, del Salvador, y que se llamara ¿y qué pues? Bien, ahí teníamos entonces el comentario y la reacción de Jorge. Te escucho, Eduardo. Había un comentario que se refería a que la molestia que tenemos es porque cambió el operador de las instituciones. Los intermediarios. Los intermediarios, algo así mencionaba el amigo televidente. Yo solo con eso quiero contestarle esto, porque decía, el descontento es porque ya cambió ese, entonces por eso siempre está el canal. Y siempre está el canal. Yo le pregunto, si a usted o a su hijo lo detuviera la policía en aplicación del plan de control territorial, ¿usted cree que la Sala de lo Constitucional le va a admitir
una exhibición personal, el habeas corpus para liberarlo porque lo han detenido injustamente. ¿Usted cree que va a hacer eso el gobierno? ¿Ya? O sea, ¿usted cree que el gobierno, la Sala de lo Constitucional, ¿usted cree que la Sala va a declarar inconstitucional una ley que le puede violar su mismo derecho, que no lo ampara? Por ejemplo, una empresa va a hacer una construcción en su comunidad y le va a contaminar el medio ambiente, le va a afectar su nivel de vida. ¿Usted cree que se puede ir a amparar a la Sala de lo Constitucional y le va a resolver a favor? No lo va a hacer. Entonces, está la instancia, pero ya no está en función de los intereses de la gente, en función de los intereses del gobierno. Entonces, no es que nos moleste eso, sino que le están negando con esta toma, esta captura del Estado que ha hecho el presidente, le está negando sus derechos en el corto o mediano plazo. Ahí, y luego lo verá. Muy bien, quiero darle las gracias a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, y a Jorge Villacorta, consultor y analista político, por habernos acompañado esta noche y hacer un repaso de los principales sucesos que han marcado la coyuntura de nuestro país, los discursos, las acciones, las decisiones o movilizaciones que se han hecho por diferentes agentes que marcan la sociedad, la cultura y la política de El Salvador. Gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Muy amable. Un gusto compartir con el ingeniero. Gracias por habernos acompañado. Jorge, siempre es un gusto. Muy buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches, Carlos. A la orden siempre. Gracias por haber estado con nosotros y a usted, amigo y amiga, por habernos acompañado en este programa. La invitación es que nos sintonice de lunes a viernes a las 8 de la noche para ofrecerle a usted los análisis de los principales temas que están marcando la agenda de nuestro país. Por nuestra parte ha sido todo. Se queda con El Gráfico TV. Buenas noches. Yo ya me vacuné porque soy responsable y me cuido. Yo me vacuno porque soy empática con los demás. Yo ya me vacuné porque amo a mi familia. Yo